corporalidad de nuestras propias existencias. ¿Serían tan amables de confirmar que en efecto están viendo la presentación? Sí, profe, ahí está. Señor, ahí está. Bien. Así que lo primero que queremos hacer visible en la línea como tal, al interior de la línea, como afirmación de la línea, es el entramado de las series y ya no la explicación de qué consistirían las series, sino el entramado. Para eso, y en lo que sigue, voy a utilizar bloques discursivos que no tienen por objeto hacer visible una verdad que sería la respuesta que está ahí, sino mejor hacer visible ese entramado y hacer visible lo que está presente. Quiere decir que los discursos que voy a presentar no tienen valor de verdad por sí mismos, sino en tanto en cuanto patentizan esos entramados que estamos lanzando, promoviendo, configurando desde la línea y hacia las otras líneas. Porque puede pasar que una cierta idea de lo que estamos proponiendo es la certificación de unos territorios en los que unas ciertas escuelas y posiciones críticas establecen una verdad incuestionable, cuando lo único que se está diciendo aquí es que no importa cuál discurso aparezca, en él se hace patente, se visibiliza, se encarna, se organiza, se ordena un conjunto de relaciones que nosotros estamos explicitando como punto estratégico para la vinculación con otras líneas de investigación. Así que la primera serie discursiva, que como recuerdan es Vida, Poder y Cultura, puede plantearse de esta manera en este entramado. En lo poshumano, Braidotti propone este fragmento. Sé que esto puede parecer inconsciente y aventurado, pero yo me quedo de este lado, del lado de lo que ya no se identifica con las categorías dominantes del sujeto, pero que no es aún del todo libre de las jaulas de la identidad, o sea, del lado de lo que es diferente y sigue diferenciándose de sí y por ende está cerca de Zoe, el sujeto posantropocéntrico. Para mí, estos elementos rebeldes están conectados a la conciencia feminista que significa encarnar un cuerpo de mujer. En cuanto tal, yo soy una loba, una creadora de múltiples células en todas direcciones. Yo soy una incubadora y un vehículo de virus letales, vitales y letales. Yo soy la madre tierra, generadora del futuro. En la economía política del falogocentrismo y el humanismo antropocéntrico, que predica la soberanía en lo mismo, en un falso modo universalista, mi sexo recae en la vertiente de la alteridad considerada como diferencia peyorativa, como un ser menos digno. El devenir poshumano se dirige a mi conciencia feminista, porque mi sexo, históricamente hablando, no ha tomado del todo parte de la humanidad, y aquí porque mi fidelidad a esta categoría continúa siendo negociable y nunca dada por descontado. Fin de cita. Bien, ahora, en este bloque discursivo que aparece aquí, Braidotti hace patente un conjunto de posiciones de encarnación desde las cuales reflexiona la interacción vida, poder y cultura en la pregunta por la subjetividad. Todo esto es hipotético, no estamos diciendo que este es el verdadero modo de interpretar a Braidotti, sino que mejor, cuando tratamos de hacer visible el entramado vida, poder y cultura en las investigaciones sobre subjetividad, es esta clase de discursos la que aparece. Haré contraposiciones con otros discursos, será visible, pero aquí, como se fijan, hay un doble movimiento de la ubicación. Braidotti dice con todas las letras que entiende que es ella en tanto en cuanto propone una ontología de sí misma que al mismo tiempo cuestiona lo disponible para proponer un modo distinto de ser. Y en esa posición inicial que permite hacer visible otras posiciones y unas opciones de sí mismo, es justamente donde el sí mismo, lo que se entiende que soy, las posiciones estratégicas de sujeto, la producción de los modos de existencia, intervincula la serie discursiva vida, poder y cultura. Ya había señalado que esta segunda parte del trabajo va a ser menos explicativa y más derivada a las posiciones teóricas y la complejidad de esas posiciones. La segunda serie discursiva, que es crítica, ficción, experimentación, podría hacerse patente también en esa interacción con las posibilidades de la subjetividad que hace convergente lo que los diferentes énfasis de la línea propuesta. Dice Braidotti en Metamorfosis. Desde esta perspectiva, el término subjetividad nombra el proceso de ensamblar las instancias reactivas, potestas y activas del poder, potencia, en la ficticia unidad de un yo gramatical. El sujeto es un proceso hecho de desplazamientos y de negociaciones constantes entre diferentes niveles del poder y del deseo, es decir, entre elecciones voluntarias e impulsos inconscientes. Toda posible apariencia de unidad no responde a una esencia otorgada por Dios, sino más exactamente a la coreografía ficticia de los múltiples niveles en un yo socialmente operativo. Esto implica que todo el proceso de devenir sujeto se sostiene sobre la voluntad de saber, el deseo de decir, el deseo de hablar,
un deseo fundacional, primaria, vital, necesario y por lo tanto original de devenir. Fin de cita. Bien, ahora, en este discurso, un cierto modo de existencia se nombra ahora como aquel que puede cuestionar los modos como ha sido producido como modo de existencia en una posibilidad reflexiva que lo ubica para lanzarlo a la posibilidad de hacer de otra manera. Y que reconoce que los diferentes emplazamientos en los que está ubicado, a pesar de que son efectivos, establecen límites, condicionan conductas, determinan sentidos, todo eso deriva de una posición ficcional que se ha configurado en relaciones estratégicas en las que cierta acción y ciertos modos de ser son los solicitados y son los exigidos. En ese orden de ideas, la interacción potencia-potestas, el enfrentamiento entre el hecho de que este cuerpo puede muchas cosas, pero que al mismo tiempo su poder está ubicado en unas gestiones que lo organizan de cierta manera, para producir y exigir un cierto modo de existencia, se convierte en la convergencia que tiene la línea de subjetividad al interior de sí misma en términos de la serie discursiva crítica ficción-experimentación. En ese orden de ideas puede proponerse el punto de convergencia de la línea de muchos modos, pero este discurso haría visible esos elementos. Sin importar qué posiciones tenga la línea de subjetividades en sus diferentes énfasis, un discurso como este permite hacer visible tal convergencia. Dice Braidot, el ideal ético consiste en movilizar las capacidades activas de la vida en el modo afirmativo de potencia. Esto actualiza los medios cognitivos, afectivos y sensoriales para cultivar grados de empoderamiento y de afirmación de las interconexiones, de cada uno con los demás en su multiplicidad. La selección de fuerzas afectivas que impulsan el proceso de devenir poshumano está regulada por una ética de la alegría y de la afirmación, que funciona a través de la transformación de pasiones negativas en positivas. No operan mandatos morales aquí, sino fuerzas éticas que funcionan como marcos analíticos para experimentos en curso, con intensidades que deben decretarse colectivamente. Se puede dar cuenta de los experimentos en el mundo común sobre qué tipo de sujetos somos capaces de devenir a través de cartografías adecuadas sobre cuánto pueden soportar los cuerpos. El trabajo anterior de llamar a esto umbrales de sostenibilidad. Fin de cita. Eso está en el conocimiento poshumano. Ahora, cuando Braidot establece eso, nos vincula con todo lo que hemos dicho antes de esta fase teórica del análisis. Cuerpos situados, ubicados, que enfrentan capturas, movimientos, afectos tristes, gestiones de los afectos tristes, multiplicaciones de los afectos tristes, desesperaciones e incertidumbres, reconocen que su trabajo crítico no es quedar supeditados a ese elemento, sino desencadenar las fuerzas creativas de su propia fuerza interna, de su propio movimiento corpóreo, de la posibilidad que tienen sus propios seres. En tanto en cuanto hay unas experimentaciones consigo mismos que se vinculan con otros y con el mundo para sacar una sostenibilidad del ser, una manera de sostenerse a pesar de, pero no solamente sostenerse como elemento que soporta los embates de la captura, sino especialmente como punto de partida para la creación de alternativas vitales. Dentro de lo que se ha dicho hasta ahora, aunque tiene conexión directa con lo que se va a plantear en la convergencia entre la línea de subjetividades y la línea de poder, aparece un imperativo que Sloterdijk ha señalado como has de cambiar tu vida. Y es el hecho de que enfrentados a esas condiciones, lo que siempre se nos exige, tanto por captura como por resistencia, es que no podemos seguir viviendo del mismo modo. ¿Me siguen escuchando? Sí. Escuchamos. Bien. Gracias Sí, por calmar mi... Fuerte y por claro. calmar mi ansiedad. Bien. Ahora, debes cambiar tu vida. No puedes seguir viviendo esta vida. Debes configurar tu vida de otro modo. Y hay un montón de instituciones y posibilidades de consumo que van desde elementos de autoayuda, gimnasios, modalidades terapéuticas, posibilidades espirituales, etcétera, que ofrecen eso, hasta experimentos éticos en los que comunidades de diferentes órdenes proponen maneras distintas de ser que no están atravesados por las formas como se delinean las existencias que están organizadas en interacción capitalismo-democracia. Tienen muchos modos, tienen muchas maneras que involucran asociaciones de vampiros hasta interacciones sexuales que se organizan en línea por acuerdos consensuados, hasta formas de producción común que renuncian a la propiedad privada, etc. Es decir, un montón de posibilidades en los que derivan esas exigencias que van desde la claridad de la ubicación y de la producción de esas formas de existencia hasta las alternativas. En la mitad de eso, el imperativo de que nuestra vida no puede seguir siendo la misma, no solo porque el apocalipsis es inminente, sino porque necesitamos organizar maneras distintas de ser para configurar
lo que realmente nuestra potencia puede organizar. Una cierta idea ha hecho suponer que lo máximo que nuestra potencia puede hacer es lo que estamos viviendo, cuando los mundos posibles ya están aquí emergiendo, como hablábamos ayer. Bien. Braidotti continúa, ¿no? El sujeto se encuentra en las intersecciones con fuerzas externas y relacionales. Constituir ensamblajes afirmativos requiere la sensibilidad y la disponibilidad hacia los cambios o las transformaciones que son directamente proporcionales a la capacidad del sujeto para soportarlas sin romperse, lo que hemos hablado de la sostenibilidad. La sensación de límite, en el sentido de definir un umbral de sostenibilidad, es esencial para la operación del devenir en el sentido de la actualización de fuerzas alegres o afirmativas o una ética afirmativa. Sin duda que deberán llevarse a cabo negociaciones, pues son los peldaños de los flujos sostenibles del devenir. La interacción del yo corpóreo con su entorno puede incrementar o disminuir la potencia de ese cuerpo. Pensar es una especie de sensor relacional que da lugar a la comprensión y ayuda a discernir las fuerzas que aumentan su capacidad para actuar y su actividad en términos mentales y físicos paralelos, ¿no? Que aquí se tiene una relación directa con lo que hemos planteado como competencia en tanto en cuanto conocimiento de la composición. Una forma mucho más elevada de autoconocimiento al alcanzar una comprensión adecuada de la naturaleza de la afectividad de uno mismo es la clave de una ética afirmativa del empoderamiento. Y ese movimiento reflexivo se hace patente justamente aquí. Es decir, no importa si es Braidotti o si ahora voy a plantear un discurso de Alfonso, no importa si se trata o no se trata de eso, de lo que se trata es que hay una posibilidad reflexiva en la que el sujeto vuelve sobre sí mismo para dar cuenta de su emplazamiento y ubicación y desde ese conocimiento desencadenar las posibilidades de alternar otros modos de existencia. Ello incluye un entendimiento mucho más adecuado de las interconexiones entre uno mismo y una multitud de otras fuerzas. Ahí no dice personas, dice fuerzas. Y eso requiere un gran esfuerzo para incrementar las capacidades relacionales y para poder ocuparse de la complejidad sin sentirse sobrecargado, porque, pues, como ya se expresó, la sobrecarga que está ahí se hace patente todo el tiempo. En consecuencia, solo una verdadera búsqueda para incrementar en algunos grados las capacidades relacionales puede asegurarnos la libertad de nuestra mente en su toma de conciencia de su verdadera naturaleza afectiva y dinámica. Fin de cita. Así que un sujeto con una autoconciencia en tanto en cuanto es capaz de organizarse a sí mismo como objeto de una reflexión posible, que utiliza esa reflexión para cuestionar los modos como ha sido producida su existencia y desde ahí desencadenar la alternativa de otros contando con la potencia de su propio cuerpo. Sin importar cuál sea el énfasis de las que componen la línea de investigación, de alguna manera este discurso hace patente las convergencias que estarían presentes en la línea. Otro modo de decirlo, para poner una contraposición entre una pensadora europea, lesbiana radical, posfeminista, postestructuralista, etcétera, como Rosy Braidotti, y contraponerla a un pensador colombiano, latinoamericano que trabaja en nuestra línea, que hace parte de las personas que están aquí presentes, es el pensamiento de Alfonso Torres sobre la noción de comunidad. Fíjense que no interesa si es Braidotti o es Alfonso Torres quien tiene razón, lo que estamos diciendo es cómo las convergencias se manifiestan en esos discursos que son distintos, pero que son atravesados por un devenir común. En su texto planteado en referencia a otros textos y que hace parte del discurso del énfasis, Alfonso dice: la comunidad como interpelación al capitalismo. Un rasgo común de la categoría comunidad desde su emergencia hasta la actualidad ha sido su radical capacidad de cuestionamiento del capitalismo. Sea como modo de vida, como vínculo, como etos o como utopía, la comunidad aparece como incompatible con la lógica, las relaciones y la ideología capitalista. Para Tonis, la comunidad es una crítica ética al capitalismo y a sus efectos disociadores del tejido social y los valores comunitarios. Ese mismo sentido impugnador y alternativo al capitalismo es el que enarbolan muchos de los movimientos indígenas de América Latina y el que conceptualizan sus intelectuales. Para ellos, la comunidad es un modo de vida sobreviviente a la ocupación y dominación colonial y capitalista, basado en la existencia desde tiempos inmemoriales de instituciones y prácticas económicas, sociales, culturales y políticas de tipo comunal o comunitario. Sea propiedad colectiva de los recursos naturales y sociales, las tradiciones de trabajo comunitario como la minca andina y el tequio mexicano, la existencia de sistemas de poder y de justicias comunitarios, símbolos y prácticas culturales comunales. Este sistema comunal o modo de vida comunalitario, además de ser un referente de autonomía e impugnación de los pueblos originarios frente a la racionalidad hegemónica y colonial, moderna y capitalista, también puede ser una fuente de inspiración y aprendizaje para otras poblaciones y colectivos hoy sometidos al capitalismo. Fin de cita.
Fíjense cómo en este discurso, insisto, sin importar si es Rosy Braidotti o es Alfonso Torres, en los emplazamientos estratégicos que estamos haciendo en este discurso, ubican una posible reflexión del sujeto, en este caso la comunidad, sujeto colectivo, dirá Alfonso, ¿no? Un movimiento reflexivo en el que la conciencia que se da del emplazamiento y de la ubicación en la que se está presente, de los modos como ha funcionado, del papel de relaciones de poder, etcétera, que configuran un cierto modo de existencia, deriva como variable estratégica en la configuración de otro modo de existencia, que en este caso es la propuesta muy conocida y bastante útil del trabajo de Alfonso en América Latina y en otros sectores. ¿Me siguen escuchando? Sí. 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 Bien. Ahora, si esta estrategia discursiva, que insisto, no tiene por objeto funcionar como una pura explicación o como un puro elemento que quiere dar cuenta de la justificación de las líneas, sino de hacer patente ese espacio intersticial en la que la convergencia se da, desde ahí se desencadenarían elementos que establecen puntos de conexión con las otras líneas. Si lo anterior ha quedado claro, entonces, o relativamente, entonces es posible hacer visible ahora cómo esa convergencia al interior de la línea y sus investigaciones, porque en los discursos que acabo de señalar, de alguna manera hace visible la convergencia incluso de las investigaciones que se han dado desde 2016 hasta hoy en la línea, incluyendo las investigaciones que han hecho los profesores, ¿no? El profesor Martínez, la profesora Claudia Piedrahita, Alfonso mismo, y otros profesores que han participado de la línea. Si eso está relativamente claro, entonces ahora es posible establecer la conexión de cuál sería ese espacio intermedio con la línea de poder. Entonces viene este tipo de discurso. Dice Foucault: creo que si se quiere estudiar la genealogía del sujeto en la civilización occidental, hay que tener en cuenta no solo las técnicas de dominación, sino también las técnicas de sí. Digamos que debe tenerse en cuenta la interacción entre estos dos tipos de técnicas. Hay que tener en cuenta los puntos donde las tecnologías de dominación de unos individuos sobre otros apelan a los procesos por los cuales el individuo actúa sobre sí mismo. Y a la inversa, los puntos donde las técnicas de sí se integran con los mecanismos de coerción y de dominación. El punto de contacto, donde la manera en que los individuos son dirigidos por los otros, se articula con la manera en que ellos mismos se conducen. Eso es lo que puede llamarse gobierno. Gobernar a la gente en el sentido lato de la palabra no es una manera de forzarla a hacer lo que quiere quien gobierna. Siempre hay un equilibrio inestable con complementariedad y conflictos entre las técnicas que se ocupan de la coerción y los procesos mediante los cuales el sí mismo se construye o se modifica por obra propia. Fin de cita. Así que el punto de contacto de unas técnicas de gobierno que producen un sí mismo para que él se articule con un cierto modo de existencia organizado con unas instituciones que lo capturan, al mismo tiempo aparecen como superficie estratégica en la que ese modo de existencia puede enfrentar esos modos de gobierno. Ese punto de contacto entre el gobierno de sí y el gobierno de los otros sería justamente un modo de dar cuenta de la convergencia con la línea de poder. También puede decirse de esta manera. En ese mismo texto dice Foucault: tal vez el problema en sí mismo no es descubrir lo que es su positividad, dado que todos tendremos también la angustia de averiguar qué somos, cuál es el sentido de nuestra existencia, cómo un saber puede dar cuenta de eso, cómo puede un saber resolvernos por fin los problemas afectivos intensos que vivimos con los otros que amamos, con los otros que no nos aman, con los que enfrentamos, etc. ¿no? Ese enfrentamiento con los otros implica también una pregunta por sí mismo. El problema del sí mismo no es descubrir lo que es en su positividad. Tal vez el problema no es descubrir, contra una hermenéutica del sí, un sí mismo positivo o el fundamento positivo del sí mismo. Cuestión que es obsesiva en muchísimos discursos que hoy hacen ofertas, ¿no?, acerca de cómo encontrar el sí mismo para desde ahí encontrar el sentido del sí mismo. Tal vez nuestro correlato ahora consiste en descubrir que el sí mismo es solo, tal vez nuestro problema ahora consiste en descubrir que el sí mismo es solo el correlato histórico de la tecnología construida en el transcurso de nuestra historia. Tal vez nuestro problema es tecnologías. Y en ese caso, uno de los principales problemas políticos sería hoy, en el sentido estricto de la palabra, la política de nosotros mismos. Fin de cita. Así que el ejercicio crítico que permite entender cómo es que se establecen los puntos de dirección de la conducta de cada quien
que se articula con la gestión de la conducta de todos en unas persecuciones estratégicas, unos objetivos que ha desencadenado la interacción capitalismo-democracia en la especificidad de nuestra localidad, departamento, nación, etc. Ese elemento crítico permitiría ahora entender cómo es que hay una política de nosotros mismos posible. Diríamos entonces que la convergencia que se daría entre la línea de subjetividad y la línea de poder estaría ubicada en ese espacio intermedio que llamaríamos política de nosotros mismos. Una política de nosotros mismos que es amplia, que incluye muchas más cosas que las que Foucault propuso, pero que está ahí, que es patente en tanto en cuanto unos seres toman su propia vida y la convierten en soporte de resistencia política. En las exposiciones que se han hecho en conjunción con la maestría en investigación social, se ha mostrado cómo formas corpóreas distintas, cuerpos trans, cuerpos indígenas, los indígenas que viajan acá en este momento y que están ya desencadenando otra vez el gran problema de si la derecha va a contestar otra vez con balas, etc. Todo ese conjunto de posiciones extrañas de los diferentes cuerpos y sus emplazamientos hacen que un cuerpo ubicado en una cierta situación estratégica reconozca cuál es su papel en él y al mismo tiempo desencadene una contraconducta, un contramovimiento, otro modo de ser lo que se es como parte de una lucha política en la que se reivindica una cierta identidad. Así que este discurso puede plantearse de manera filosófica, pero es el discurso que dice el indígena que se vincula con la comunidad para decir que hay unos derechos que hay que reclamar en tanto que indígena, que enfrenta lo blanco y lo occidental para tal cosa, lo afro, los cuerpos trans, etc. Esa interacción entonces implicaría unas posibilidades metodológicas también. Es decir, no hay únicamente una política de nosotros mismos, sino también hay unas metodologías y unos intereses metodológicos que iban convergencia con la línea de poder. Dice Braidotti, en lo poshumano, el conocimiento poshumano. Las cartografías críticas y creativas pueden ayudar metodológicamente a llevar hacia adelante personajes o figuraciones conceptuales alternativas del tipo de sujeto cognoscentes que se están construyendo en la actualidad. Todas las figuraciones están localizadas, situadas y tienen perspectiva y por lo tanto son inmanentes a condiciones específicas. Funcionan como indicadores materiales y semióticos para ubicaciones geopolíticas e históricas específicas, que es justamente lo que acabamos de hacer. Fíjense, es justamente eso. Como tales, expresan singularidades complejas fundamentadas y no reivindicaciones universales, bajo la forma de un empirismo trascendental que ensancha el espectro de lo que cuenta como pensamiento basado en la evidencia. Las figuraciones sostenidas por explicaciones cartográficas aspiran a ocuparse de la complejidad de las relaciones de poder. Dejan al descubierto las estructuras represoras de las formaciones de sujetos dominantes, potestas, así como las visiones del sujeto afirmativas y transformativas en cualidad de enraizadas y fluidas o en curso, en devenir, potencia. En cierto modo, una figuración es la dramatización de los procesos de devenir sin referirse a un solo modelo normativo de subjetividad, por no decir a uno que sea universal. Nos permite decir que nosotros, y ese nosotros se lanza como desafío a todas las teorías de la intersubjetividad que sostienen el liberalismo actual, la interacción capitalismo-democracia, estamos metidos en esto juntos, pero que ya no somos uno y lo mismo. Fin de cita. Bien, así que es posible reconocer que dentro de las convergencias hay una producción de conocimiento metodológico que da cuenta de los modos como la conciencia de sí o el trabajo de sí sobre sí o la configuración de sí sobre sí permitiría dar cuenta de modalidades críticas que son el punto de partida estratégico para la elaboración de otros modos de existencia. Bien, hasta ahí lo que implicaría ese espacio intermedio en una región ahora sí puramente teórica o intervinculante en el orden teórico respecto de la línea de poder. ¿Me siguen escuchando? Sí, señor. Sí. Gracias por calmar mi angustia. Bien. Respecto de la línea de memoria, esas convergencias se hacen patentes en discursos como este. Alfonso Torres señala, en el mismo discurso que acabo de citar, en la subjetividad social confluyen diferentes procesos culturales y psicológicos como la memoria, como imaginarios, representaciones sociales y creencias, conciencia como apropiación de la realidad, no solo racional, como formas particulares de existencia social, se constituyen como mediadores de relaciones de poder y de lucha por la orientación de la vida social, condicionados por las circunstancias a la vez con capacidad para hacer historia de sus praxis y sus visiones y opciones de futuro.
no se agota en la conciencia racional ni en lo ideológico, sino que se configura tanto en las profundas dimensiones de la vida social como en la dinámica de los conflictos sociales, en las prácticas sociales y el acontecer cotidiano. La categoría de subjetividad remite a un conjunto de instancias y procesos de producción de sentido, a través de los cuales los individuos y colectivos sociales construyen y actúan sobre la realidad, a la vez que son constituidos como tales. El proceso reflexivo del que hablamos. Involucra un conjunto de imaginarios, creencias, valores, ideas, lenguajes y formas de aprender el mundo, conscientes e inconscientes, cognitivas e imaginativas, volitivas, emocionales y eróticas, desde los cuales los individuos y los colectivos sociales elaboran su experiencia existencial y su sentido de vida, a la vez que orienta sus prácticas sociales y sus relaciones con los otros. Fin de cita. Ahora, en este discurso ubicado latinoamericano, colombiano, de un profesor que además de hacer parte del doctorado de estudios sociales también trabaja con otros vínculos, con otras comunidades, etc., la cuestión de la memoria aparece como un elemento ontológico que configura un cierto modo de existencia y al mismo tiempo como un elemento epistemológico que da cuenta de un cierto modo del saber, pero al mismo tiempo como una herramienta política desde la que se lucha reivindicando lo que se es y al mismo tiempo desde una configuración ética en la que se pide un respeto por la tradición como punto de partida para sostener la propia existencia. Este elemento que aparece en el doctor Torres, pero que también aparece en discursos como este, ¿no? Para mantener la contraposición, establece ese vínculo con la memoria que es complejo, difícil, y se conecta con las discusiones que la línea de memoria tiene al interior de ella misma respecto de qué es eso que es memoria, etc. Bien, dice Braidotti en el conocimiento poshumano. Implícito en este proceso está el próximo criterio clave de la teoría crítica poshumana, o sea, el papel de la memoria. Es decir, piense cómo Braidotti está señalando que el papel de la memoria es un elemento fundamental en lo que ella entiende por pensamiento contemporáneo. Considerando que el tiempo poshumano es un sistema complejo y no lineal, fracturado internamente y multiplicado en diferentes secuencias de tiempo, el afecto y la memoria se convierten en elementos esenciales. Porque para Braidotti no es posible que haya memoria sin afecto. Y no hay afecto sin cuerpo, por supuesto. ¿No? Desvinculada de la linealidad cronológica y la fuerza gravitacional logocéntrica, la memoria en la modalidad nómada poshumana es la reivindicación activa, ojo, es la reivindicación activa de un sujeto felizmente discontinuo, entendido como opuesto a ser tristemente autosuficiente. Entonces, si este bloque los golpea respecto de lo que acabamos de decir en la ubicación, tómeselo personalmente, porque es justamente el efecto que ella quiere generar. Los recuerdos necesitan de la imaginación para potenciar la concreción de las posibilidades virtuales en el sujeto, que es reconfigurado como entidad transversal relacional que aloja una memoria vitalista y multidireccional. La memoria actúa en los términos de las transposiciones nómadas, es decir, mediante interconexiones creativas y altamente productivas que mezclan y juntan, combinan y multiplican las posibilidades de expansión y relaciones entre diversas unidades y entidades. Fin de cita. Así que, ¿dónde está el espacio relacional, ese espacio intermedio que vincularía la línea de subjetividades con la línea de memoria? En el hecho de que muchas posiciones sobre la memoria pueden enarbolarse a la hora de establecer una identidad o un cierto modo de ser, pero, en todos los casos, la pregunta por la memoria implica el desafío ontológico por lo que se es y su relación con la imaginación, y su relación con el pasado, y su relación con la ficción, y su relación con las narrativas, que implicarían la posibilidad de usar una identidad como herramienta estratégica para enfrentar con la lucha, o una contramemoria que desactualiza la manera como el pasado se ha ofrecido para establecer elementos de un futuro distinto. En la línea de lenguaje aparecería entonces esta convergencia posible, ¿no? Insisto que estos discursos pretenden hacer visibles esos elementos. No se puede generalizar y extender esta observación a toda modalidad de relatar, del hacer relato. Está hablando Riquet sobre el problema de la imaginación y la narración. ¿Por qué los pueblos han inventado tantas historias aparentemente extrañas y complicadas? ¿Es solo por el placer de jugar con las posibilidades combinatorias ofrecidas por algunos segmentos simples de la acción y por los papeles básicos que les corresponden? El traidor, el mensajero, el salvador, etc., como parece sugerirse el análisis estructural del relato. O bien, apoyándose en este mismo análisis estructural, que como recuerdan es el punto de partida de la hermenéutica reflexiva, no se debe extender a las estructuras narrativas la dialéctica de la ficción y la redescripción. Si la comparación vale, es necesario distinguir la narración acto, ojo, del relato estructura, y reconocerle a la narración el alcance de un acto específico del discurso, dotado de una fuerza locucionaria y una fuerza referencial originales.
Esta fuerza referencial consiste en que el acto narrativo, atravesando las estructuras narrativas, aplica la grilla de una ficción regulada a lo diverso de la acción humana. Fin de cita. Así que no importa si es Riquet o si es Braidotti o si es Alfonso Torres o cualquier otro discurso, la configuración del espacio intermedio que conecta a la línea de subjetividades con la línea del lenguaje sería el hecho de que aparecen discursos ficcionales que dan cuenta de lo que entendemos que somos para desde ahí desencadenar una respuesta a lo que somos, ontología, una respuesta a lo que somos que necesita un saber sobre lo que somos, epistemología, que al mismo tiempo desencadena posibilidades creativas del sí mismo, estética, que tienen consecuencias políticas al desenganchar las interacciones entre la producción de sí y la contraconducta de sí en esa relación gobierno de sí, gobierno de otros. Pero se trata del problema de lo diverso de la acción humana, en la que multiplicidades necesitan interacciones con el lenguaje para dar cuenta de sí. Y dar cuenta de sí es la justificación ética y, por supuesto, política de su propia acción. Eso está en La imaginación en el discurso y la acción de Paul Ricoeur. Ricoeur sigue, ¿no? En efecto, en esta imaginación anticipatoria, hablando de la imaginación y su relación con el lenguaje en la ficción, del actuar, ensayo, ojo, ensayo diversos cursos eventuales de acción y juego en el sentido preciso del término con los posibles prácticos. Esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿no? El espacio de la narrativa en la que ahora el espacio de la narración de sí es un juego posible consigo mismo, un poner a prueba, un experimentar posible consigo mismo un cierto modo de ser. En este punto, el juego pragmático coincide con el juego narrativo. ¿Qué quiere decir eso? Las acciones que yo llevo a cabo y el juego narrativo que da cuenta de esas acciones, mencionado antes. La función del proyecto volcada hacia el futuro y la función del relato volcada hacia el pasado, ¿no? Es bastante conocido, intercambian entonces sus esquemas y clases. Ojo, el proyecto toma del relato su poder estructurante y el relato recibe del proyecto su capacidad de anticipación. Fíjense cómo es que incluso en Ricoeur hay una posibilidad de contramemorias. Es muy interesante. Luego, la imaginación entra en composición con el proceso mismo de la motivación. La imaginación proporciona al medio la claridad luminosa, donde pueden compararse y medirse motivos tan heterogéneos como los deseos y las exigencias éticas, tan diversas como las reglas profesionales, las costumbres sociales o los valores fuertemente personales, porque todo eso se pone en suspenso en esa interacción compleja entre el juego pragmático y el juego narrativo. La imaginación ofrece entonces el espacio común de comparación y mediación para términos tan heterogéneos como la fuerza que empuja por detrás, el problema de la motivación, que nos impulsa. Piensen un poco en la pregunta por el sentido que se le solicita a la psicología, a la psiquiatría, pero también se le pide a los discursos de autoayuda, a la astrología, al tarot, al yoga, etc. La atracción que seduce por delante, es decir, lo que se ofrece delante de nosotros para darle sentido a nuestra existencia, como por ejemplo la espera angustiante del próximo capítulo de la siguiente serie. La narrativa que está ahí me hace solicitar la demanda de eso. Las razones que legitiman y fundamentan como trabajo, que sostienen un cierto modo de decir qué es eso que somos, y como siendo lo que somos, en esa narrativa configuramos al mismo tiempo no solo una respuesta a la pregunta por lo que somos, sino una pregunta imaginaria respecto de qué es eso que podemos ser. Pero no solamente eso. Moviéndonos a un discurso ahora de corte literario, la interacción con la línea del lenguaje también hace visible cómo es posible hacer estallar diversas narrativas disponibles, hegemónicas, sobre lo que somos. En este texto de Castaneda, que he citado muchas veces, se hace un relato que pretende ser literario, pero que al mismo tiempo es una narrativa de sí, es decir, es un modo como un sujeto da cuenta de lo que le ocurre. Pero en este documento que está aquí ocurre una tremenda paradoja. Un yo está dando cuenta de lo que le pasa a un yo en tanto que se fragmenta en tanto que yo. Esos límites del lenguaje que aparecen aquí, que se hacen patentes en un discurso como este, es justamente de lo que estamos hablando en términos de convergencia. Insisto, no se trata de si Ricoeur tiene razón o no, sino que esa problematización emerge como punto de conexión. No se trata de si Castaneda tiene razón o no, sino que aquí hay un discurso que muestra en qué consiste esa aproximación posible. Dice Castaneda en Relatos de Poder: experimenté nuevamente la sensación de ser arrojado, girar y caer a una tremenda velocidad. Luego estallé. Me desintegré. Algo se dio en mí. Soltó algo que yo había retenido toda mi vida.
Me di perfecta cuenta de que mi reserva secreta había sido perforada y se vertía hasta las elecciones. Ya no había la dulce unidad que llamo yo. No había nada, y sin embargo esa nada estaba llena. No había luz, ni oscuridad, calor, ni frío, agradable, ni desagradable. Yo no me movía, ni flotaba, ni me hallaba estacionario. Tampoco era una unidad, un yo mismo, como estoy acostumbrado a hacerlo. Yo era una mirada de yo mismo, y todos eran yo. Una colonia de unidades independientes que tenían una alianza especial entre sí, e inevitablemente se unirían para integrar una sola conciencia, mi conciencia humana. No era que yo supiese sin duda alguna, porque no había nada con lo que hubiera podido saber, pero todos mis yo mismos sabían que el yo de mi mundo familiar era una colonia, un conglomerado de sentimientos separados e independientes que poseían una inflexible solidaridad mutua. La solidaridad inflexible de mis incontables conciencias, la alianza mutua de estas partes era mi fuerza vital. Fin de cita. Bien. Ahora, en un ejercicio literario como este, podemos usar el poema que planteó Alexis al principio, etcétera, cualquier otro elemento. Está el gran núcleo de problematización en el que un discurso que el sujeto lanza sobre sí mismo tiene por objeto hacer visible cómo puede dejar de ser la narrativa que tiene, para que esa narrativa se reconfigure como posibilidad en un juego en el que se pone a prueba en espacios de imaginación en los que el cuasimundo del texto, la sedimentación ontológica de las reglas que le dan sentido al texto, permiten al mismo tiempo pervertirlo. Es decir, destruirlo, reconfigurarlo, incluso hacer visible cómo el yo hace conciencia de que su yo no es un yo, sino una multiplicidad en la que la conciencia ya no cabe. Este elemento paradójico, difícil, es justamente lo que implicaría ese elemento de convergencia compleja entre la línea de subjetividad y la línea del lenguaje. Bien, si hasta aquí ese elemento ha quedado así, entonces para sintetizar y cerrar esta exposición, podríamos decir que el esquema de convergencia con la línea de poder se sintetizaría así. 1. La política de nosotros mismos como enfrentamiento al gobierno en la individualidad. Entonces, en las convergencias con la línea de poder, la pregunta por cómo el punto de contacto entre la producción de lo que soy y al mismo tiempo la gestión de una población, de una agrupación, de una sociedad, implica que ese punto de contacto es el punto de ataque, el espacio de lo posible, el espacio de la reconfiguración posible para resistir esos modos de gestión. Entonces la política de nosotros mismos deviene punto de convergencia entre la línea de subjetividades y la línea de poder y política. La subjetividad colectiva específica como modo de resistencia, es decir, el hecho de que una cierta manera de existir aparece ahora como alternativa ontológica, es decir, no es únicamente como lucha política, sino que la aparición de ese modo de ser es justamente el núcleo de lo político de esa resistencia. En eso hay una diferencia, pero al mismo tiempo hay una convergencia, ¿no? ¿Por qué hay una convergencia? Porque no necesariamente analizamos cómo un modo de existencia es el núcleo de un debate político, no necesariamente lo hacemos en la línea de poder, pero reconocemos que en efecto hay un punto de convergencia cuando un sujeto, una agrupación, una comunidad, un colectivo, sostiene su subjetividad, su identidad como un núcleo del debate, como un núcleo del enfrentamiento político. El vínculo del modo de existencia situado o creado con un territorio. Y se dice situado porque en efecto una cosa es reconocer la cartografía en la que estoy, la latitud y la longitud en la que estoy ubicado, y otra cosa es eso que insiste el trabajo de Óscar Useche, de la reterritorialización, de la creación de otro territorio, etcétera, el hecho de que no es posible desvincular la creación y al mismo tiempo la configuración, la producción, la sujeción de un modo de existencia sin el territorio. Pero no es lo mismo estudiar el sujeto ubicado que desencadena en su ubicación una reflexividad que tiene por objeto hacer viable un territorio distinto, a establecer cómo ese territorio, ese punto, el espacio estratégico en el que unas ciertas vidas son organizadas y gestionadas. Y el cuerpo como superficie de inscripción y de resistencia de relaciones de poder, ¿no? Margarita Rosa de Francisco escribe un texto en un periódico de circulación nacional diciendo cómo su propia lucha respecto de su propio aborto, la manera como enfrenta su aborto es un modo de decir de manera clara que hay una lucha de las mujeres que debe reconocerse, etc. ¿Qué pasó? Un sujeto específico ubicado llamado actriz Z con los privilegios Z, XY, desencadena esta problematización que tiene efectos en lo político o que busca tener efectos en lo político en sentido amplio. Francia Márquez
ubica su emplazamiento estratégico como mujer, afrocolombiana, premio Nobel de Paz alternativo, víctima de conflicto armado, y todos esos emplazamientos subjetivos los utiliza como herramienta para desencadenar una lucha política en la que su propia existencia es el núcleo de esa lucha. Así que ese punto de convergencia es justamente un conjunto de prácticas y problematizaciones en las que se establecería ese espacio intermedio de intervinculación con la línea de poder. El contagio de la crítica como desafío a los modos de vida desde la potencia. Es decir, ya no la pregunta por la impotencia, por mucho que ella nos cerque, nos amenace, nos cuestione, para plantear ahora la potencia como punto de partida y la sostenibilidad como el gran desafío subjetivo. Sostener un modo de existencia implica tomar decisiones éticas complejas que tienen consecuencias políticas, que van desde no comer carne, no usar plásticos, negarse a tener una identidad sexual, desconectarse de un vicio, de un cierto hábito, organizar una nueva religión. Todo ese conjunto de cosas implica ese punto de partida complejo en el que el contagio al otro de un conjunto de preguntas, de criterios, de solicitudes, de reflexiones, es el núcleo de las posibilidades otras de existencia. Con la línea de memoria, el esquema sería entonces este. Primero, la construcción de modos de vida en su vínculo, contradicciones, mandatos y mitos. La cuestión del mito es incluso considerada en la línea de memoria como soporte de la construcción del conocimiento social, una determinación epistemológica cuyas reglas estarían sostenidas sobre mitos. Es una de las cuestiones que se consideran en ese discurso. Pero más allá de eso, el hecho de que los modos de vida se construyen desde ese vínculo con. La tradición y el mandato pasan por muchísimas versiones de la pertenencia, del pertenecer como forma de existencia. La reconfiguración del sí mismo desde la ficcionalización narrativa del recuerdo y la pertenencia. Aunque el discurso planteado en el texto de la línea de memoria que el profesor Adrián Serna ha propuesto insiste en la ficcionalización como soporte epistemológico de la producción de conocimiento nuevo, o de un conocimiento que trata de dar cuenta de lo que se da en lo social. La ficcionalización no solamente implicaría ese modo de conocimiento, sino la configuración misma de la memoria en el orden del recuerdo, la reelaboración de. En este caso, esa conexión entre la interacción estética de la memoria y el recuerdo se da con la conjunción de la historia como creación literaria o narrativa. Ese elemento de ficcionalización narrativa que un sujeto ubicado en una cierta memoria señala como punto de partida para decir algo de sí mismo y sostenerlo, es susceptible de ser reconfigurado cuando se reconoce esa ficcionalización y cuando al mismo tiempo se pone en práctica como contramemoria o como posible contramemoria. En este caso, en el trabajo del profesor Fabián y del profesor Omar que se expuso ayer, la producción de modos de existencia que se configuran en autoarchivos digitales. Se llama así, de manera amplia, a esa hiperexposición de la subjetividad y de la identidad que está disponible hoy en las redes sociales y en otros elementos de lo que se ha llamado de manera amplia nube, en las que elementos digitales sostienen, dan cuenta de un conjunto de prácticas y discursos en los que una identidad o un modo de existencia está configurado. Explicitado, mostrado, hecho público, consumido, mercantilizado. El problema del autoarchivo digital deriva hoy en uno de los grandes problemas del self, el problema del sí mismo, en el que ahora la narrativa del sí mismo adquiere también la forma de avatar, ¿no? En los miles de mundos posibles, por no decir millones y trillones, disponibles en el espacio digital. Y por último, el diseño de contramemorias como relato histórico alternativo de modos de existencia. Cerramos entonces con el esquema de convergencia con la línea de lenguaje. ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí. Gracias por su paciencia, muy amables. Ya casi termino. Libérate de la angustia. Escuchamos. El esquema de convergencia con el lenguaje sería este. Primero, la cuestión de las narrativas del sí mismo como ficcionalización literaria. Aunque la narrativa de sí no siempre adquiere el modo de literatura y no siempre adquiere el modo de una expresión textual, eso no le quita un ápice al hecho de que muchas tradiciones literarias terminan sirviendo como soporte de los modos como los sujetos dan cuenta de sí mismos hoy. Eso quiere decir que
la narración que un sujeto, que incluso no tendría acceso, por las razones que sea, a unos ciertos discursos literarios, hace de sí mismo, de alguna manera está vinculada con tradiciones literarias en las que es posible identificar esos elementos, que no se dan únicamente en la cuestión de la estructura y el mitema, si quieren decirlo con Lévi-Strauss, sino en el hecho de que hay maneras de configurar una narrativa de sí que terminan siendo parte de lo que llamaríamos ejercicio literario. Históricamente hablando, esto está soportado en el análisis que hace Jacques Rancière sobre el papel de la novela en Europa en el 18, pero no solamente ahí, sino en el modo como hoy, incluso en los mundos posibles de los videojuegos, se exige, se solicita una cuasi ontología de ese mundo en la que el avatar necesita una narración de sí que adquiere dimensiones literarias. La cuasi-ontología del texto literario como espacio de ensayo de yoes posibles, que es justamente lo que acabo de decir, pero que también tiene que ver con la puesta en suspensión de un cierto modo de existencia cuando se enfrenta a la experiencia estética que narra un sí mismo posible. Esa cuasi-ontología, que es justamente la relación entre el juego pragmático y el juego narrativo del que hablaba Becker, permite ahora ubicar la narración literaria y el uso de esas ficciones literarias como una ficcionalización que cuestione las narrativas que yo mismo he configurado sobre mí mismo, o que mi pueblo, o mi cultura, o mi raza, o mi posición estratégica han configurado sobre sí mismos. El cuerpo como texto, la acción como texto, la vida como obra de arte. La distinción cuerpo-texto, que como recuerdan hace parte del trabajo de la ficcionalización metodológica que Hernán Riveros propone en su tesis doctoral pragmática, que todos tienen a la mano porque está disponible para todas las personas y me imagino que tal vez le han echado una ojeada. En ese propósito, Hernán no tiene ningún problema en decir que el cuerpo es necesariamente texto y en muchos niveles, pero entre otras cosas como algoritmo. Es decir, la gestión del cuerpo derivada de interacciones algorítmicas en las que se le dice qué hay que hacer, cómo se llaman, etcétera, cuál es su deseo futuro, etcétera. También la acción como texto en el orden de análisis que Riquet hace de la fijación posible de mi propia acción que ahora circunscribe un cierto modo de ser y que ya no puedo echar para atrás, ¿no? La relación con lo histórico no sería únicamente un discurso. Mi propia acción establece unas consecuencias, unas derivaciones, unas ciertas fijaciones que se dan en el marco de la interacción con otros y con el mundo. Y por supuesto, el problema de la estética de la existencia, la cuestión de la vida como obra de arte, en la que el profesor Jorge Martínez reconoce que esa estética de la existencia es el soporte de unos modos de resistencia, pero al mismo tiempo se reconoce que se trata de esa consideración de la vida como irrepetible, singular, configurada, no tanto por criterios de sanción estética derivados de determinada posición de consumo, sino especialmente como alternativa de rareza que ahora transforma las condiciones sociales. Y bueno, lo que hablábamos ahora, ¿no? La angustia existencial de tener algo que decir, algo que mostrar, algo que postear, algo que publicar, etc. En la hiperexposición mediática de la subjetividad contemporánea. Tener algo que decir es un asunto que ya decía Nietzsche en la genealogía de la moral, si recuerdan en el prefacio, en la primera parte del prefacio, es justamente el problema de aquellos que investigan sobre lo social, porque no puede pasar que se queden callados. De hecho, cuando el investigador social ofrece silencio, ese silencio se configura o es interpretado al menos como violencia. Es decir, al parecer, los investigadores sociales no pueden callar. No. Es decir, tienen que decir algo. Y eso que tienen que decir debe ser nuevo, etc. No le pasa únicamente al investigador social, también le pasa a aquel que pone en sus stories, que pone en su relación con las redes, que construye su propia autobiografía, etc. Hay algo que decir ahí. Pero también mostrar, producir, etc. Una producción que es también producción de sí mismo en una hiperexposición mediática de orden afectivo intenso. Entonces cerraríamos con estas hipótesis de convergencia de todo el doctorado, ¿no? Es simplemente una hipótesis porque pues, no quiere decir que estas son las convergencias, sino que es una hipótesis de convergencia, que la verdad sigue siendo básicamente lo mismo que hemos dicho. Hipótesis. Si el DES es una institución académica productora de discursos sobre las problematizaciones actuales, si eso es el DES, ¿no? Entonces esas verdades, comillas, devienen en composiciones de corte, crítica, ficción, experimentación. De otra manera, si seguimos siendo una máquina de producción de verdades y de productores de verdades sobre lo social, entonces es inevitable seguir conectados a la relación crítica, ficción, experimentación.
Verdad en la relación con la crítica, porque la verdad y el poder se intervinculan para dar cuenta de ciertos modos de existencia cuestionables a su vez por disposiciones y actitudes. Verdad y ficción, porque ninguna verdad disponible es una verdad absoluta, sino que es creación, especialmente en el marco de lo que implica la historia, pero también en lo que significa el poner en riesgo lo que somos y también, por supuesto, en lo que implica la aparición de conocimiento nuevo, nuevas reglas epistemológicas, nuevas formas de método. Y experimentación, por supuesto, en el hecho de que esas verdades, a pesar de que se intervinculan con realidades, comillas sociales, etcétera, esas verdades siempre están en un enfrentamiento constante con el ponerse a prueba como posibilidad y alternativa frente a lo que ocurre ahí. Si eso es así, entonces esas verdades son variables estratégicas a usar como herramientas creativas para la emergencia de otros modos de vida. Si en la hipótesis la convergencia se da por perspectiva también, entonces desde la perspectiva de la línea de subjetividades y diferencias narrativas, el problema está en que el punto de contacto con las otras posibilidades del doctorado serían justamente esos elementos en los que los otros modos de vida emergen. Y lo han dicho todas las líneas, es decir, no se trata únicamente de dar cuenta de lo que está en el presente, sino de preguntarse por la posibilidad de lo que vendría en el futuro. Y esos elementos se ponen a prueba en luchas y contextos específicos, porque todo este elemento teórico determinado por las reglas de conversación académica, de rigurosidad, etc., se encarna en nuestros cuerpos, como dijimos al principio. Esto no es únicamente una pura disquisición erudita de una cierta posición, sino que está encarnado en nuestros cuerpos aquí ahora. Desde invenciones metodológicas consistentes con ello, es decir, hay invenciones que están emergiendo, que se dan ya con el hecho de que esas especificidades en las luchas no soportan lo disponible y necesitan lo nuevo, desatan a su vez realidades éticas, políticas y epistemológicas. ¿Será posible quizá desencadenar de aquí otras convergencias con los elementos? Pero quizá esta es la hipótesis que podríamos plantear en el trabajo que la línea de subjetividades, diferencias y narrativas realizó en este seminario de socialización. Muchas gracias por su paciencia y con esto termino.